Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, continuamos entonces con la clase número 8 del curso de terapia de regresiones. Como acabábamos de ver en la anterior clase, habíamos visto los roles que intervienen en una regresión. Ahora vamos a ver un poco distinto, no ya tanto desde las personas, sino desde otro tipo de registros que aparecen en una regresión y que hay que tener en cuenta a la hora del accionar terapéutico. Estos factores intervinientes se pueden denominar como distintos registros, ¿no es cierto? Registros que tienen que ver con lo físico corporal. En el paciente van a ocurrir sensaciones, emociones, sentimientos, movimientos, que tiene que ver con el registro corporal. También hay otros registros. Está el registro emocional, las emociones, los sentimientos que va a sentir el paciente y que buscamos que lo sienta vívidamente, que los experimente. No que sea un relato o una película, sino que los viva, los experimente lo más vívidamente posible. En el otro registro, en el registro mental, el paciente va a referir pensamientos, mandatos, estos mandatos que son conclusiones automáticas del inconsciente y que están condicionando la vida actual del paciente. En el registro de los hechos, los acontecimientos, el drama humano que está ocurriendo en la regresión. Y finalmente, un registro que hemos denominado simbólico espiritual para referirnos a esa dimensión más alejada de la realidad cotidiana, esa dimensión que las distintas religiones, las distintas creencias religiosas colocan por afuera del cuerpo físico en algo que podríamos llamar el universo simbólico espiritual y que en la regresión aparecen especialmente en el espacio entre vidas post-mortem o en la luz, en ese espacio de amor incondicional, de tranquilidad, de aprendizaje, al que accede el alma luego de la experiencia de la muerte y del espacio entre vidas post-mortem en una vida pasada. Así que como vemos, hay distintos registros y todos son bien importantes para el paciente. En particular, los tres primeros que he mencionado, el físico corporal, el emocional y el mental, y es a rescatar lo más significativo de esos planos que se refiere esta pregunta, si ustedes recuerdan, la primera batería de preguntas que se hace en el momento pico de la regresión: ¿cuáles son tus reacciones físicas, emocionales y mentales? También, de alguna manera, en una regresión aparecen distintos ejes. Esto quiere decir, por ejemplo, desde el punto de vista del terapeuta, la diferenciación o recorrer adecuadamente el eje de la seguridad, firmeza en la transmisión de las consignas, de las instrucciones, y también en el otro extremo la fluidez y el tono invitante. Durante la regresión habrá ocasiones en que habrá que solicitarle a través del tono de la voz una fluidez en la experiencia del paciente, un tono invitante, y en otros habrá que tener seguridad, firmeza, transmitirlas en las consignas e instrucciones para que la persona avance durante el desarrollo de la regresión. Digamos, recorre esa experiencia traumática que muchas veces al alma le resulta difícil,
complicado nuevamente pasar y sobrellevar esa experiencia. Pero es ese, es decir, como consecuencia de ese nuevo transcurrir de la experiencia que se producirá la mayor parte del trabajo terapéutico y del efecto terapéutico en el paciente. Otro eje importante es la situación, es decir, el desarrollo de esa experiencia responsable, en donde habrá que intercambiar o ir desde un fluir, transcurrir casi libre y espontáneo por parte del paciente hacia una definición mucho más taxativa, mucho más específica, mucho más clara, ya que es muy importante para el terapeuta de vidas pasadas tener en claro qué es lo que está pasando en términos de la situación a la que ha accedido el paciente. Desde el punto de vista del paciente, es importante también equilibrar el contenido anecdótico. Como les decía, no estamos centrados en averiguar los ingredientes en la preparación para curtir el cuero en el Imperio Inca, como en esa regresión que les manifestara, sino que tenemos que equilibrarlo también con lo que le sucede al paciente, con lo que sucede en esa experiencia, ya que es allí a donde su alma ha ido y que necesita sanar. También algunas veces al terapeuta se le puede plantear en qué plano de los distintos planos de la experiencia humana se está desarrollando esta experiencia. Y siempre tomamos en la regresión a la experiencia como una experiencia literal, es decir, es exactamente lo que está refiriendo el paciente, lo que está ocurriendo. No nos explayamos durante el desarrollo de la regresión en lo que podría denominarse el plano arquetípico o simbólico, ni tampoco buscamos soluciones de esa naturaleza durante la regresión. A posteriori de la regresión, y dependiendo del encuadre terapéutico de cada profesional, es que eso podrá tener otro tratamiento terapéutico, podrá estar pleno de sentido de otras maneras. También el terapeuta necesita equilibrar entre la observación, la escucha aguda, atenta, fina, porque las palabras que transmite el paciente muchas son muy importantes, en particular aquellas que pueden estar indicando una fragmentación, una disociación de la conciencia, la perspectiva de que haya alguna otra conciencia o lo que se conoce más como subpersonalidad y en un extremo el síndrome de personalidad múltiple. También qué es lo que percibe el terapeuta internamente, pues eso también lo puede orientar en el desarrollo de la regresión. Y por supuesto, como hay que anotar muchas de las circunstancias que está experimentando el paciente y las palabras que dice el paciente, hay que tener un adecuado equilibrio entre el uno y el otro extremo de este eje de la regresión. Como ven, son varias las características que hay que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de las consignas, la elaboración de las consignas que se utilizan durante la regresión. Las consignas en la terapia de regresiones tienden a ser concisas y sintéticas. No damos largas explicaciones pausadas en donde vamos desilvanando la instrucción o la consigna o lo que deseamos que haga el paciente. Son concisas, esto quiere decir se indica claramente lo que se espera que haga el paciente, y sintéticas, esto mismo dicho de la manera más corta posible. Otra característica de las consignas es que son anticipatorias. Le anticipo al paciente qué es lo que le voy a pedir que haga. Y muchas veces, repito
2 veces las consignas importantes para asegurarme que ha comprendido cabalmente la consigna o la instrucción y que es eso mismo lo que va a realizar. Las consignas son claras, pero también pueden ser ambiguas en el sentido de abiertas, generales, neutras, de manera de invitar al inconsciente a que se exprese, a que tome la consigna lo más abierta posible y haga aflorar ese material que necesitamos, que está excluido de la conciencia. A lo largo de las distintas etapas de la regresión, como ustedes ya vieron en clases anteriores, va a haber consignas abiertas, va a haber consignas cerradas o semiabiertas. Las abiertas son en general al principio de la regresión, en donde vamos intentando que el paciente tome conciencia del estado expandido de conciencia en el que se encuentra y de la experiencia a la que ha arribado. O pueden ser cerradas, por ejemplo, cuando pasamos a la etapa del momento más traumático, obviamente esas consignas son claramente cerradas porque estamos buscando un dato específico, un efecto específico. Las consignas también tienen que ser adecuadas en ritmo, en entonación, en contenido y en el largo de la misma consigna. El ritmo es muy importante, pues, por ejemplo, en la abreacción, en esa etapa que sigue a la especificidad del trauma, cuando rescatamos el momento más traumático de la experiencia, es un ritmo un poco acelerado, casi diría impositivo, pues estamos buscando que haya más y más conciencia de las sensaciones que no pudieron ser expresadas o dichas en el momento. Y la entonación también es muy importante, pues habrá momentos en que tendrá que ser un poquito más imperativa o mucho más dulce, más contenedora, más invitante. Dependerá de las distintas etapas en las que se encuentra la regresión y el estado expandido de conciencia de la persona. Por esto mismo, entonces, podrán ser expresadas en modo imperativo, en modo condicional, en modo indicativo, etc. Es decir, lo que les trato de transmitir a través de esta diapositiva es que las consignas son todo un capítulo en la terapia de regresión y a través del trabajo del doctor Kabuli, estas consignas que transmitimos en los cursos de formación han sido probadas a través del tiempo y son como el modo básico, elemental, pero también abarcativo y significativo de enunciación de las consignas por parte del terapeuta. Entonces, también el terapeuta tiene a su vez como desafíos, es decir, complejidades que tiene que afrontar durante el desarrollo de la regresión. El primer desafío es que tiene que tener la suficiente paciencia y tolerancia para permitir que la primera experiencia del paciente al narrar o al relatar o al experimentar la situación, la experiencia, sea lo más espontáneamente, es decir, lo más espontánea posible. Esto que decíamos de permitir su no intervención para que el paciente exprese y sienta lo que le está ocurriendo. En una segunda pasada por la experiencia, entonces sí, hay una intervención por parte del terapeuta mucho más dirigida, más intencionada, más consciente. Al mismo tiempo, y posiblemente este es el mayor desafío de este tipo de técnica, es lo que se llama la inmediatez y la urgencia de la experiencia. En este tipo de técnica o de estado expandido de conciencia es la experiencia la que aparece. Difícilmente puedo yo imaginarme específicamente cuál será la experiencia
a la que el alma del paciente concurra. Hay una inmediatez en lo que me encuentro en el momento de la regresión, y también hay una urgencia en el sentido de que debo actuar terapéuticamente en esa experiencia. En este tipo de técnicas no vale decir, bueno, lo veremos la próxima, se nos ha acabado el tiempo, pensémoslo y luego lo vemos en otro momento. En este tipo de experiencia necesitamos producir el mayor efecto terapéutico en lo inmediato y tomar la experiencia que está haciendo el paciente con la dedicación y la urgencia de que se trate. Al mismo tiempo, tiene que observar distintos aspectos simultáneamente. Como habrán visto en la primer diapo que les mencioné, hay distintos registros y distintos ejes que el terapeuta tiene que tener en cuenta simultáneamente, al mismo tiempo. Y por supuesto, tiene que saber dónde está, qué hizo ya y qué falta hacer en términos del desarrollo de la regresión. Son estas famosas etapas que yo les he mencionado en clases anteriores, que el terapeuta tiene que tener muy en claro lo que ya ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que falta que ocurra. También tiene que adecuar los distintos tonos y ritmos de voz en función de lo que está ocurriendo y de la etapa que está transcurriendo durante la regresión. Es decir, tiene que hacer una intervención consciente, planeada, adecuada para la profundización y el completamiento terapéutico de la experiencia. También habrá una complejidad de la tarea y esto se contrastará con una experiencia en la tarea. En este sentido, la próxima diapositiva es ilustrativa y ahí nos habla de un cuadro, digamos, cuatro cuadrantes con dos ejes. El horizontal es alta complejidad, baja complejidad. El vertical es experiencia en la tarea. En la parte de abajo experiencia baja y en la parte de arriba experiencia alta. Esta es una tarea entonces que no es la tarea propia de un cadete, en donde podrá haber experiencia baja en la tarea y es una tarea de baja complejidad. Necesariamente tampoco es la tarea de un encargado de edificio, en donde puede requerir una experiencia alta en la tarea, pero también ser de baja complejidad. Más bien, cuando el terapeuta de vidas pasadas comienza a formarse, es un copiloto. Tiene experiencia baja en la tarea, pero la tarea sigue siendo de alta complejidad. Y recién, después de bastante tiempo, y en mi experiencia personal, luego y bastante después de haber terminado el curso de formación, uno está en condiciones de ser el piloto de la experiencia, ya que entonces podrá dominar o conocer al menos las distintas variables de una tarea de alta complejidad y haber desarrollado por lo menos una mediana o una alta experiencia en esta tarea tan sanadora que es la terapia de regresión. A modo de ejemplo, simplemente les voy a mostrar cómo se relacionan las distintas etapas que les he mencionado con el tono y el ritmo de voz. Por ejemplo, en la etapa de entrada, el tono es un tono suave, invitante, persuasivo, y el ritmo en general es moderado, y cuando se encuentra la punta del hilo, la punta del ovillo, puede ser rápido y apremiante para agarrar, digamos, esa punta del témpano que nos ha permitido tomar el inconsciente.
Ya cuando entramos en la experiencia responsable, el tono es hasta indagador, curioso, esclarecedor, ¿no? Buscamos información. Entonces es un ritmo moderado, medio, hasta que empieza este increyendo, esta aparición de la experiencia traumática, del trauma en sí, y entonces ahí sí puede haber un ritmo rápido y apremiante, en particular acompañando el momento traumático. Cuando se le pide en la etapa del MMT, del momento más traumático, el tono tiene que ser un tono claro, firme, clarificador, reproductivo y dicho en un tono, en un ritmo, perdón, medio, ¿no? En ese momento las sensaciones están en su punto álgido y por eso es que tiene que ser un tono claro y firme para que el paciente pueda anunciar qué es lo que está ocurriendo y responder a estas consignas tan significativas para poder procesar aquello que superó la capacidad de procesamiento del aparato psíquico, es decir, el trauma. En la abreacción, que es la etapa en que buscamos la descarga, la catarsis de todas esas sensaciones y emociones, hay un tono más imperativo, más firme, y el tono y el ritmo es medio, rápido, apremiante, ¿no? Estamos buscando que la persona exprese casi lo más inconscientemente posible todo lo que está ocurriendo. En la etapa de la muerte, en el caso de que se trate de una vida pasada, el tono tiene que ser firme, esclarecedor, interrogativo en términos de qué es lo que está pasando, y el ritmo, un ritmo medio o rápido. En el espacio entre vidas post-mortem, en donde ya la conciencia ha percibido la continuidad de sí misma en ese espacio espiritual, es más un tono indagador, incentivador y un ritmo moderado a medio. En la armonización, que es cuando busco que la conciencia vuelva a la situación actual, al aquí y ahora, es un tono más suave, más completante, más integrador y un ritmo lento, moderado o medio. Entonces, esto es los distintos factores que intervienen en una regresión y en los próximos momentos les voy a mostrar los distintos ámbitos terapéuticos sobre los que actúa la terapia de regresiones y, a mi entender, por qué la terapia de regresiones se puede considerar como un poderoso instrumento terapéutico, porque algunas sesiones de regresión son tan efectivas, tan terapéuticas o tan esclarecedoras. Entonces, ¿cuáles son los distintos ámbitos sobre los que se vuelca el trabajo terapéutico en la regresión y hacen esta técnica, esta situación tan poderosa desde el punto de vista terapéutico? El primer ámbito es el aprendizaje, y esto se produce a través de insights, ¿no? De un darse cuenta, de una reconfiguración del campo perceptual súbita y sorpresiva, tanto en lo afectivo, en lo intelectual y hasta en lo espiritual, ¿no? De cómo en el insight afectivo la persona puede darse cuenta están condicionando su conducta actual, emociones, sentimientos, sensaciones que provienen de experiencias pasadas y pasadas más allá de esta vida. Insights intelectuales, es decir, la comprensión desde qué perspectiva, desde qué rol quizás, desde qué personaje de su historia personal es que ha emitido determinados mandatos o realizado promesas, juramentos, votos, etc. E insights espirituales en el sentido de tomar contacto con las dimensiones espirituales, dimensiones que están como sería lo transpersonal, con quizás guías, maestros, seres de luz u otras energías conscientes. En el campo de la conciencia, la persona básicamente hace lo que hemos
conocido desde el psicoanálisis. Hace consciente lo inconsciente. Aquello que estaba excluido de la conciencia aparece en la conciencia. Y eso de por sí en sí mismo es sanador. ¿Cómo ocurre eso en la regresión? Bueno, a través del desarrollo de la experiencia responsable, sin ninguna duda, que el campo de la conciencia aumenta, se agranda, recibe más contenidos por parte del inconsciente. En los mandatos, que son conclusiones automáticas del inconsciente y que pierden mucho de su poder justamente al hacerlos conscientes. Y finalmente, y principalmente, en el campo del momento más traumático, de las reacciones físicas, reacciones emocionales, reacciones mentales, y de este insight que se produce cuando se le formulan estas preguntas de cómo te está afectando en tu vida actual, qué te hace hacer y qué te impide hacer. También el trabajo terapéutico se vuelca en otros ámbitos, en el ámbito afectivo, emocional y físico, en particular a través de la abreacción en el campo físico y emocional, sin ninguna duda, también a través de las reacciones físicas, reacciones emocionales y reacciones mentales en el momento de la enunciación del momento más traumático, y también nuevamente estos mandatos que hasta pueden condicionar nuestro modo de sentir en determinadas situaciones y posiblemente quizás de no sentir en determinadas situaciones. Un aprendizaje significativo, importante en mi experiencia con los pacientes, es el que se produce durante el proceso de la muerte. En el proceso de la muerte se descubre la transición y la continuidad de la conciencia. La muerte, como veremos más adelante en las clases sobre muerte, la muerte no es el fin, no es la oscuridad, el vacío, la nada, sino por el contrario, es una transición y hay una continuidad de la conciencia. La conciencia continúa, por decirlo así, viva. Básicamente esto quiere decir que hay vida después de la vida, como el libro titulado de Raymond Moody, ¿no? Hay otro modo de existencia distinta al del modo físico luego de la transición que es la muerte. Y también en el ámbito del proceso de la muerte se produce el desatrapamiento del alma. Es decir, ustedes recuerdan que al producirse la muerte ya el plano físico no puede modificarse. Lo que ocurrió está inscripto en la memoria del alma. Entonces hay que buscar desatrapar a esa parte de la conciencia que está todavía atrapada en la experiencia responsable, en la experiencia traumática, en la experiencia excluida de la conciencia. Otro ámbito terapéutico que también se ve durante la regresión es aquel que se produce en el espacio entre vidas, ¿no? Lo que ha sido dado en llamar el bardo por los tibetanos, los planos intermedios. En ese espacio entre vidas hay una liberación del alma del paciente y de otras que pueden estar acompañándolo, y se busca restablecer la integridad del campo energético a través de retirar la energía que del alma animaba ese cuerpo y de pedir la energía que eventualmente otras personas durante la vida pasada pudieron haber tomado del paciente en esa experiencia. Y, por supuesto, cuando vamos específicamente a la experiencia traumática, lo primero que haremos desde el punto de vista terapéutico es rescatar esta especificidad del trauma. Buscaremos encontrar lo que hace que el trauma sea específico, es decir, que sea tal.
También lo que buscamos es la recuperación de partes perdidas del alma durante las situaciones traumáticas. Muchísimos pacientes han relatado que se veían fuera del cuerpo físico, las ya denominadas experiencias cercanas a la muerte, también descritas y catalogadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, por el doctor Raymond Moody también. Estas partes, esta experiencia cercana a la muerte que demuestra que puede haber partes de nuestra conciencia o de nuestra alma fuera del cuerpo físico, y eso produce efectos desde el punto de vista energético y desde el punto de vista físico. También en referencia a la experiencia traumática, buscamos completar la experiencia para que se convierta en reparadora, y también se produce el desatrapamiento del alma respecto de la experiencia traumática. También, desde otra perspectiva, podemos entender el corte de lazos energéticos que nos atan, nos vinculan con otras personas, otras conciencias, a través de lo que denominamos la ruptura de esos contratos. Por contratos entendemos promesas, votos, juramentos, pactos, acuerdos que se hayan podido celebrar, maldiciones, por ejemplo, que hayan podido ocurrir o celebrarse en vidas pasadas y que condicionan nuestra vida actual y que es necesario romper, anular, cesar, terminar. También en el propósito de vida, es decir, cuando la persona ya está en un plano espiritual, en una dimensión de la luz, y con este propósito de vida buscará entender cuál es el sentido de la vida actual, o al menos la parte que ha podido recorrer en la regresión, y entender, por supuesto, el sentido de haber pasado por aquella experiencia de vida pasada, cuál es el aprendizaje que su alma se llevó de esa vida pasada. Muy bien, con esto hemos terminado una perspectiva general, sin ninguna duda conceptual, bastante teórica por cierto, y nos faltan dos capítulos importantes para terminar con el curso de terapia de regresiones. Ellas son la muerte y la vida fetal y el nacimiento. Pero hasta ahora, con todo lo que han recorrido durante estas 8 clases, tienen una muy buena idea, bastante completa, y en particular desde el punto de vista conceptual y teórico, de qué es lo que hay en una regresión, qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre, y cómo se produce el efecto terapéutico luego de la regresión. Los invito entonces a continuar con el curso y ver la próxima clase, la clase que tratará sobre algo que nos toca a todos, sobre algo que es inevitable. El Dalai Lama, en un prólogo a un libro sobre el libro tibetano de los muertos, comentaba en este prólogo que generalmente a los tibetanos los vemos como personas muy espirituales, por lo menos desde Occidente. Y el Dalai Lama dice, bueno, nosotros nos consideramos personas realistas y prácticas, y nada más práctico y realista que analizar profundamente algo que a todos nos va a tocar inevitablemente, como es la muerte. Los espero entonces en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.